Cómetelos. Sí. Si ves que no se duermen lo suficiente, sigue media hora más, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión, a esta conferencia inaugural. Es para mí una alegría especial estar aquí hoy con todos vosotros por tres motivos. Primero, por veros. Hay muchos compañeros que no nos vemos en mucho tiempo y estos congresos dan la oportunidad de volver a encontrarnos. Y es una alegría. Es una alegría para mí también enorme estar aquí en Alicante, que es mi terreta, volver a casa. Y, en tercer lugar, es también para mí una alegría venir a hablar de farmacovigilancia. La presidenta del Comité Científico ha hecho un comentario al respecto de que la farmacovigilancia es un tema un poquito abandonado. Y la verdad es que yo quiero agradecer al Comité Científico el que hayan decidido que sea esta la conferencia inaugural y que me hayan invitado a compartir este tema con todos vosotros. Evidentemente, hablar de farmacovigilancia aparentemente no es hablar de innovación, no es hablar de lo último, es más, tiene un aire casposo, como esos temas viejos que se repiten y que nunca acaban de enganchar o motivar al profesional sanitario. De hecho, los datos así lo avalan. Las notificaciones por parte de todos nosotros son, como mínimo, flojas. Entonces, bueno, hablar de farmacovigilancia a estas alturas tiene sentido, yo creo que tiene sentido, creo que es el momento clave para retomar la farmacovigilancia. Vais a ver cómo el escenario va a cambiar de una forma espectacular. La farmacovigilancia se va a meter en vuestra vida profesional y seguramente en breve será parte de nuestra cartera de servicios. Empezar a hablar de farmacovigilancia, obligatoriamente hay que hacer mención a la talidomida. Todos conocéis lo que pasó con la talidomida. Aquí tenemos una foto de Alison Leiper, que es una pintora que pinta con la boca. Ella sufrió focomelia. Nació el mismo año que yo hubiera podido ser un niño con focomelia, tuve suerte, ella no. Entonces, bueno, uno de los problemas que tenemos los sanitarios con respecto a la talidomida es que muchos de nosotros pensamos que aquello es parte de la historia de la medicina y que eso no volverá a ocurrir. La talidomida afectó, se calcula que en Europa afectó a unos 4.000 o 5.000 niños. En estos momentos el asunto del ácido valproico es muchísimo más grave y el número de afectados es muchísimo mayor. Aquí tenemos también una foto de Álvaro Palacios, esto es una foto del Mundo de hace 3 días, es una persona que tendrá unos 30 años afectado por el ácido valproico. ¿Qué diferencia hay entre el desastre de la talidomida y el del ácido valproico? La talidomida se comercializa en 1956 y se retira del mercado 6 años después. O sea, es un medicamento que entra al mercado. No había legislación en cuanto a las pruebas de teratogenicidad de los medicamentos en esos momentos. Se ve lo que ocurre y 5 años después está fuera del mercado. El ácido valproico lleva en el mercado, ni se sabe los años. Esta persona tiene como mínimo 30. Pues quiere decir que el ácido valproico es un problema muchísimo más grave, muchísimo más complejo, porque están implicados muchos estamentos del sistema sanitario. En estos momentos el tema ha llegado a España. Es motivo de procedimientos judiciales. Eso quiere decir que en los próximos 10 años vamos a seguir viendo problemas legales vinculados con el ácido valproico porque la justicia va lenta y esto no ha hecho nada más que empezar. Yo en la intervención voy a fijarme siempre expresamente en 3 aspectos que considero importantes. Los tiempos, cuándo ocurren las cosas, cuánto tiempo tarda la Administración en tomar medidas, los tiempos importantes. Segundo, las acciones, qué hacemos cuando detectamos algún problema, qué procedimientos se siguen. Y por último, la toma de decisiones. Es clave, o sea, conocer las cosas no tiene sentido si no sirven para tomar decisiones. Y estos 3 aspectos los vamos a tocar en cada uno de los aspectos que vamos a ir tocando.
En España la farmacovigilancia está regulada por el decreto 577/2013, o sea, tiene muy poquitos años. Es un decreto muy bien planteado, o sea, el legislador lo ha trabajado a conciencia y si lo lees en profundidad te das cuenta que está muy bien pensado. Y vamos a ver algunas de las frases que dice muy significativas. Concretamente dice, el sistema español de farmacovigilancia es una estructura descentralizada coordinada por la Agencia Española de Medicamentos. Es una estructura descentralizada, no solamente la Agencia Española de Medicamentos, es una estructura descentralizada. Y dice que integra las actividades que las administraciones sanitarias, nuestra Consejería de Sanidad, que integra las actividades que las administraciones sanitarias realizan de manera permanente y continua para recoger, elaborar y, en su caso, procesar información sobre sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, así como para la realización de cuantos estudios se consideren necesarios para confirmar y o cuantificar dichos riesgos. ¿Qué quiere decir? Que el Real Decreto considera que las autoridades sanitarias en un país que tiene la sanidad transferida, con competencias de sanidad transferidas, entiende el Real Decreto que las comunidades autónomas, las consellerías de sanidad, las consejerías de sanidad, están continuamente evaluando sus procedimientos para garantizar la seguridad de los tratamientos que aplican a los pacientes y a la población atendida. Eso entiende el Real Decreto. Y eso es lógico porque cualquier empresa tiene la obligación de mantenerse continuamente en un chequeo de su actividad para saber puntos de mejora y mejorar. El artículo 3 dice, fuentes de información de farmacovigilancia, bases de datos de pacientes, registros de sociedades científicas, datos de consumo, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene estas bases de datos? La Agencia Española del Medicamento no. La Agencia Española del Medicamento no tiene acceso a la historia clínica informatizada, no tiene acceso a las bases de datos clínicas. Tienen, en todo caso, acceso a la compra de medicamentos. Pueden saber cuánto se ha gastado el país en un determinado medicamento, pero no pueden entrar en más detalles, no tienen acceso. Sí que tiene una opción, que es preguntar. La agencia puede decirle a los catalanes que les envíen información sobre sus datos, o a los valencianos o a los andaluces, pero ellos no tienen acceso a estas bases de datos. Sin embargo, estas bases de datos son las que sirven para poder hacer los estudios que vamos a ir y que son necesarios. Luego, resumidas cuentas, cuando pensemos en farmacovigilancia, tenemos que pensar en una estructura descentralizada que está conformada por 4 actores principales: la Agencia Española del Medicamento, las comunidades autónomas, los profesionales y los ciudadanos. O sea, la farmacovigilancia es cosa de todos. Un cambio muy importante que se ha producido en este Real Decreto 577 del 2013, la definición de reacción adversa al medicamento. Desde este Real Decreto se considera una reacción adversa a un medicamento cualquier reacción nociva no intencionada a un medicamento, es decir, cualquier daño que se produce de forma no intencionada y vinculada con un medicamento. Es decir, desde el 2013 los errores de medicación también son objeto de la farmacovigilancia. Artículo 5 del decreto dice, funciones de las comunidades autónomas. Que contribuir al progreso científico mejorando los métodos de farmacovigilancia. Dice que tenemos que mejorar los métodos de farmacovigilancia, no quedarnos con los que hay. Así como el conocimiento y la comprensión de la naturaleza y mecanismos de las reacciones adversas y el perfil de seguridad de los medicamentos. Esta es la palabra clave. Hay que saber, y es una competencia de la comunidad autónoma, colaborar en conocer el perfil de seguridad de los medicamentos. ¿Cuántos medicamentos están entrando en el mercado en estos momentos cada mes prácticamente? Pues es una obligación de la comunidad autónoma hacer ese tipo de estudios. A los profesionales sanitarios nos deja como obligación la notificación, ¿vale? Entonces dice, tenemos la obligación de notificar las sospechas de reacciones adversas y tenemos la obligación de especificar cuándo estas reacciones son del tipo error de medicación. Otra cosa que dice el decreto es que aquellos medicamentos que son de especial interés deben de ir señalados, marcados con un triángulo negro invertido, junto con una frase que dice, este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. ¿Qué es lo que ha hecho la industria farmacéutica con esta norma? Pues aquí tenemos
el Darzalex, que tiene el triángulo invertido en negro ribeteado en blanco junto a una estructura psicodélica que hace que ya no sabes si esto es algo diferente de aquello. O, por ejemplo, este Geotrif, que tenemos el triángulo invertido al lado de la estructura geométrica, que como que le acompaña. Este más bonito, por ejemplo, dice, ¿un triángulo? No, 7. Claro, lo pones ahí y ya no sabes si esto es una señal de algo o esto es parte de un logo o de un fijaros este de Sarelto, por ejemplo. Un triángulo no, 2. A falta de 1, 2, pero el de al lado es una figura así como de fantasía, que ya no sabes si los triángulos te están diciendo algo o son parte del cartonaje fantástico del medicamento. Dicho de otra manera, si a la Agencia Española del Medicamento se le hubiera ocurrido poner, en vez de un triángulo negro, una imagen de Wall-E, pues no me extrañaría que la industria hubiera puesto esta imagen. Si ahí está Wall-E, búscalo, ¿vale? Quiero deciros con esto que la colaboración, aunque la industria farmacéutica todos tienen departamentos de farmacovigilancia y están siendo muy activos y muy colaboradores, también es cierto que hay una parte de ella, que es la parte comercial, que también defiende sus intereses y es lógico y lícito. En el 2017, y hablamos de tiempo, fijaros el decreto español es del 2013, 2017, la Agencia Europea de Medicamentos lanza las guidelines, las guías de buenas prácticas en farmacovigilancia. Este documento está publicado, es el documento europeo, aún no lo hemos traspuesto, pero ya nos dice, nos habla de hacia dónde van los tiros, por dónde van los tiros. Y en estas guidelines, en estas guías, hablan de situaciones especiales y marcan el embarazo como una situación especial. Y dice también que hay que montar algún sistema para que los sistemas de salud hagan seguimiento de todos los recién nacidos cuyas madres han tomado medicamentos de especial seguimiento. Es decir, ya no nos están diciendo que recibamos notificaciones de aquellos niños que han nacido con malformaciones, no. También quieren saber los niños que han nacido sin malformaciones y que han recibido un tratamiento de especial seguimiento. Porque evidentemente, para poder saber el impacto, la incidencia de un evento negativo, hay que saber toda la población expuesta y que ha estado en riesgo. Para eso hay que saber todos los niños que han nacido, cuyas madres tomaron el medicamento objeto. Fijaros que esto es un reto importantísimo desde el punto de vista sanitario y administrativo, pero es lo que sugieren las guidelines. También habla como situaciones especiales de interés la sobredosificación, el abuso, el uso inadecuado, los errores de medicación, la exposición ocupacional. Y también habla de la falta de efecto terapéutico como interesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a ti te ponen un anticoagulante y tienes un tromboembolismo pulmonar, eso también nos interesa como farmacovigilancia. La falta de efecto. Si os dais cuenta, el escenario es que la farmacovigilancia cubre todo. Cualquier evento por exceso, por defecto, por error de medicación, por problemas de comunicación, ya todo es competencia de la farmacovigilancia. En los últimos años, la Agencia Española de Medicamentos ha desarrollado una serie de actividades y aquí tenéis una lista no exhaustiva de medicamentos que han sido retirados del mercado. Hay un montón. O sea, rofecoxib, astemizol, terfenadina, hay un montón. Pero aparte de estos medicamentos que han sido retirados, hay cientos y cientos y cientos de modificaciones en las fichas técnicas que se han hecho gracias a la farmacovigilancia. ¿Quiere esto decirse que lo estamos haciendo muy bien? No. Quiere decir que se hacen muchas cosas y la propuesta es que todavía se puede mejorar. Vamos a lo histórico para que veamos un poquito cómo ocurre en la dinámica. En el año 1998 muere en Málaga el periodista de la COPE, Antonio Herreros. Muere Antonio Herreros por tomar Alka-Seltzer. Esto lo tenéis en la prensa. Antonio Herreros era en aquel momento el periodista estrella del país y muere por tomar Alka-Seltzer. 18 años después, en el 2016, la FDA norteamericana lanza un aviso a profesionales y usuarios advirtiendo del peligro del Alka-Seltzer y de todos los antiácidos
que llevan ácido acetilsalicílico en su composición. 18 años después. ¿Por qué aquí la agencia española no ha hecho nada? Pues porque en el año que ocurrió lo de Antonio Herrero, en España se quitó el ácido acetilsalicílico del Alka-Seltzer, pero no en el resto del mundo. 18 años después los norteamericanos avisan. Fijaros el decalaje que hay desde que ocurre un evento y se descubre hasta que las autoridades toman medidas. Y luego, ¿qué tipo de medidas? Porque si lo leemos, esto es una nota de alerta, de aviso. Ojo, ojo. Pero claro, ¿quién entra en la FDA? ¿Qué usuario norteamericano de Alabama se mete a leer las alertas de la FDA? Otro ejemplo muy llamativo. En el 2018, en octubre, prácticamente ayer, sale una alerta de la Agencia Española del Medicamento apercibiendo de los riesgos asociados a las quinolonas. El ácido, el levofloxacino, se comercializó en 1998. Ha acabado su vida como un medicamento de marca, se ha agotado, han pasado los 10 años, han llegado los genéricos y después sale una alerta diciendo que esos medicamentos que estaban en primera posición en todas las guías médicas resulta que son peligrosos. Hay un problema de tiempos. No se puede detectar algo tan tarde. El tema del ácido valproico ya lo hemos comentado. Aquí tenemos dos notificaciones, una del 2014 de la Agencia Española del Medicamento, en la cual venía diciendo que había datos para pensar que estaba actuándose mal con el ácido valproico. Esto es en el 2014. En el 2012 ya en Francia se había levantado el escándalo. Ya había una asociación de mujeres afectadas que estaba reclamando indemnizaciones. En el 2014 se apercibe, la agencia nos dice, ojo, que algo se está haciendo mal con el ácido valproico. En el 2018 lanzan una segunda alerta, esta sí ya expeditiva, prohibiendo el uso de ácido valproico en trastornos bipolares y siendo muy contundente con el uso de ácido valproico, no en mujeres embarazadas, sino en mujeres en edad fértil que tienen intención de quedarse embarazadas o no. Concretamente, en la primera alerta había una frase problemática porque dice: los resultados de los estudios indican que las medidas adoptadas no fueron suficientemente efectivas, concluyéndose que es necesario intensificar. O sea, se reconoce por escrito que la primera circular o nota no ha causado mucho impacto. Quiere decirse que entre ese procedimiento y el segundo, a saber lo que ha podido pasar. De hecho, posiblemente esta nota se utilice como argumento por parte de las afectadas. Si queremos profundizar más en este tema, aquí tenéis el Butlletí Groc, que es un boletín editado por el Instituto Fundació Catalana de Farmacologia o el boletín del País Vasco, que profundizan con mucho detalle aquí. Concretamente, dice el autor, dice: de Paquine el escándalo no podía callarme. Es un escándalo realmente increíble en la Europa modernísima en la que vivimos, que haya podido ocurrir esto. Dice: reacción tardía, lenta y tibia. Y esto hace un poquito mención a lo que estábamos hablando de la toma de decisiones. Tenemos la información, se analizan. Lo siguiente es: ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo ponemos qué medidas tomamos? ¿Qué implicación hay? ¿Qué toma de decisiones se derivan de ahí? Entonces, este autor dice: reacción tardía, lenta y tibia. Hay veces que se actúa de forma tibia y otras veces de forma expeditiva. Hay medicamentos que han entrado en el mercado, la ebrotidina, por ejemplo, entró en el mercado y salió rapidísimo. Pum, pum. O sea que... Otro tema también muy interesante, el tema del olmesartán. ¿Sabéis? Los sartanes, candesartán, olmesartán, valsartán, hay 5 sartanes. Bueno, pues hay uno que es el olmesartán. El olmesartán fue objeto de un boletín de farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana del 2014, donde se hablaba de la problemática, que tiene vinculado el olmesartán una reacción suya propia, que es una reacción Sprue-like, una enteropatía grave, muy importante. Podemos leer trabajos con respecto al olmesartán en otras revistas, dice un sartán a descartar. Pero es que si nos metemos en la SENFIC, la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia Comunitaria habla sobre el olmesartán y reivindica que no se financie, como pasó en Europa hace 2 años. Es decir, no lo quitas del mercado, pero vamos a ver, te dice, si tienes 5 igual de efectivos, y hay uno que hace un daño específico,
qué hace ese producto en el mercado. O sea, pues estamos pendientes de que se tome algún tipo de decisión al respecto. Concretamente, cuando esta charla de la General de Alicante, había un médico entre los asistentes que, curiosamente, se le encendió la luz y me comentaron después que tenía un paciente con un problema digestivo que no sabía cómo encararlo y llevaba Olmesartán. Fue a retirar el Olmesartán y se acabó el problema. O sea, que aunque está muy publicado, esa información en papel o en informática no llega a todos los médicos ni a todos los profesionales de la salud. Hay que buscar sistemas mejores a través de los programas de prescripción asistida por ordenador, etcétera, pero el caso es que hay un problema entre el conocimiento de las cosas y la toma de decisión. Cilostazol. ¿Alguien sabe lo que es el cilostazol? Llevamos muchos años trabajando en la farmacia hospitalaria y yo estoy seguro que el 99% de los de aquí no habían oído nunca hablar de cilostazol. El cilostazol tiene dos alertas de la Agencia Española de Medicamentos. La alerta primera, del 2011, dice: el cilostazol es un medicamento de dudosa utilidad que produce efectos adversos muy graves. Y lo vuelve a decir 2 años después, en 2013, insiste. Es un medicamento de dudosa actividad y produce reacciones adversas muy graves cardiovasculares con muertes. Se recomienda solamente se use en situaciones estrictamente de utilidad manifiesta. O sea, no llega a prohibirlo, pero te está diciendo que algo pasa con el cilostazol. En Gandía el año pasado murieron 2 personas con el cilostazol. Y aquí tenemos la notificación que envía SINEA a todos los facultativos y enfermeros del hospital. Y le pone, ¿qué ha pasado? Dice, tras la primera toma de Xtol, eso por escrito, de SINEA a todos. Tras la primera toma de Xtol vía oral, el paciente comienza con malestar general, con posterior síncope y parada cardiorrespiratoria y muerte. Se avisa al SAMU, siendo finalmente exitus. Yo hablaba con el médico pues, se quedó sorprendidísimo, era el segundo que se le moría, ya no lo uso más. Le digo, pero hombre, que hay 2 alertas. Es decir, con la buena voluntad del médico, o sea, es que él no conocía esas alertas. En estos momentos sí que podemos saber con nombres y apellidos cuántos pacientes hay en cada departamento tomando Xtol. De hecho, lo sabemos. Porque ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que tenemos la prescripción asistida por ordenador, la historia clínica electrónica y podemos estudiar los resultados en salud, real world data, detección proactiva de reacciones adversas a medicamentos, etc. Aquí tenemos el esquema de cómo se conectan los diferentes programas informáticos. Tenemos el Business Intelligence Alumbra, al cual descargan un montón de programas y a partir de Alumbra se pueden hacer un montón de cosas, como vamos a ir viendo a continuación. Anticoagulantes orales de acción directa. Esta también es de las muy importantes. En el 2016, la FDA lanza varias alertas diciendo que los estudios pivotales con los anticoagulantes orales de acción directa habían sido manipulados. Se habían falseado ciertos procedimientos y posiblemente, decía la FDA, posiblemente se han infravalorado los riesgos asociados a los anticoagulantes orales de acción directa. Este es el boletín de Navarra, lo edita un farmacéutico, Juan Herbiti, y hace una revisión de la situación muy dura, y parte de la industria farmacéutica se lanza contra Juan Herbiti y el boletín de Navarra. El tiempo le ha dado la razón a Juan Herbiti y a su boletín, porque las noticias que están apareciendo al respecto, como vamos a ver también ahora, pues son de que realmente hay un problema grave vinculado con los anticoagulantes orales de acción directa. Bien, nosotros viendo esas noticias, pues farmacovigilancia proactiva. Vamos a ver qué está pasando en el Departamento de Salud con los anticoagulantes orales de acción directa. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos los SIPs de las personas que están tomando anticoagulantes y los cruzamos con los ingresos por hemorragias de cualquier tipo. Y nos salen una serie de personas, de pacientes, que estaban tomando apixaban, dabigatran y rivaroxaban y que han sufrido una hemorragia. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con respecto a lo que puede hacerse desde los servicios centrales de Madrid? Pues que sabemos exactamente cuántas personas son y cuántos meses han estado tomando cada uno de los anticoagulantes. Podemos calcular la tasa de incidencia y esto es lo que nos sale.
Concretamente, el Rivaroxaban nos salía una tasa de incidencia prácticamente el doble que el de dabigatran y apixaban. Aparte de esto, otro problema añadido. ¿Cuántos de esos pacientes que sufrieron una hemorragia estaban tomando dosis inadecuada de anticoagulante? Porque los anticoagulantes se dosifican según función renal, la edad, la talla, el peso de los pacientes, y entonces muchos pacientes de los que habían sufrido hemorragias digestivas estaban sobredosificados. Ahí el problema es un problema de mala prescripción. Podemos entender un error de medicación, no inherente intrínsecamente al medicamento. Bueno, pues en febrero del 2019, o sea, prácticamente ayer, en el JAMA publican los norteamericanos lo mismo, pero con bases de datos de aseguradoras que incluyen millones de registros, y fijaros, apixaban, rivaroxaban, dabigatran. Igual que los resultados de Gandía. Parece que el dabigatran, que el rivaroxaban, tiene más riesgo de hemorragia que los otros dos. Eso es lo que sale. Eso es lo que sale y eso es lo que se pone en conocimiento de todos los médicos del Departamento de Salud. Tal y cual. Mira, esto es lo que hay. No entramos en más valoraciones. Esto es lo que sale. En octubre de 2018, Bayer notifica que se suspende un ensayo clínico porque el brazo de rivaroxaban, los eventos hemorrágicos que aparecen son tan llamativos que deciden suspender el ensayo clínico y nos avisan a todos, ¿de acuerdo? Algo pasa con esto. Esto es una frase muy interesante, dice, raro es humano, perdonar es divino y denunciar norteamericano. O sea, en Estados Unidos todo se paga. O sea, todos los accidentes, todos los errores acaban en los juzgados y acaban generando indemnizaciones. Pues algo gordo está pasando con los anticoagulantes en Estados Unidos porque lo que están pagando ciertas empresas farmacéuticas son multas multimillonarias. Concretamente, la Agencia Europea del Medicamento también nos avisa que se inician ahora un seguimiento estrecho de los anticoagulantes orales de acción directa. Y nos avisan. Vamos a verlo porque algo está pasando. Nosotros seguimos con nuestro estudio y seguimiento de los anticoagulantes y estos son datos ya, los anteriores eran del 2016 y ahora vamos a ver del 2017 a 2018, 2 años completos. Esta es la evolución del consumo en el departamento de cada uno de los 4, apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban. Estos son los datos de cada uno de ellos en DDD consumidas, los pacientes tratados y la suma de años de tratamiento en meses, que es lo que se utiliza para hacer la tasa de incidencia. Este es el sistema que hemos utilizado y esta vez es doble. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ver la seguridad de los anticoagulantes, cómo midiendo los efectos secundarios en forma de hemorragias. Entonces, vamos a cruzar SIPs de pacientes con ingresos por hemorragias. Con eso tendremos datos de seguridad de los anticoagulantes, pero luego también vamos a hacer un estudio de efectividad y vamos a cruzar SIPs de pacientes que toman anticoagulantes con personas que han ingresado con algún tipo de tromboembolismo, ictus, es decir, de cualquier tipo de trombosis venosa profunda, de todo tipo de trombosis, que se puede entender que ha sido un fallo terapéutico del anticoagulante. Con esa información tenemos, en cuanto al sangrado, la tasa de incidencia. Aquí tenemos apixaban, dabigatran, rivaroxaban, que aparecen más igualados, y el edoxaban, que llama la atención porque su tasa de incidencia de ese grado es superior. Nos vamos al estudio de efectividad y tenemos que ictus, AITs, accidentes isquémicos transitorios, etcétera, etcétera, el edoxaban no ha tenido ninguno en 2 años. Y los otros pues tienen su tasa de incidencia. Bueno, pues ya tenemos un nuevo escenario, que a la hora de tomar decisiones y seleccionar un fármaco, no solamente tenemos que barajar la efectividad como criterio, sino que ya tenemos datos de riesgo que vienen de la farmacovigilancia, que también hay que poner encima de la mesa a la hora de balancear y tomar decisiones clínicas. Esta es una alerta de mayo, del 20 de mayo del 2019. Esto sí que es de ayer, 20 de mayo de 2019. Dice, anticoagulantes orales directos no recomendados en pacientes con síndrome fosfolipídico y antecedentes de trombosis. Alerta de la agencia. En estos momentos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver en nuestras bases de datos cuántos pacientes están tomando anticoagulantes orales de acción directa y están diagnosticados de síndrome
antifosfolipídico. Antes no se podía, ahora sí. Ahora sí. Y resulta que en mayo había 2 pacientes en la Comunidad Valenciana, 2, que estaban tomando un anticoagulante oral de acción directa y tenían diagnosticado síndrome antifosfolipídico. Actuación del Centro de Farmacovigilancia, se notifica, concretamente un caso de Valencia, se notifica al farmacéutico del hospital para que contacte con el médico. Automáticamente, ese mismo día, se citó por parte del hospital al paciente para reevaluación. Y el segundo caso es de Torrevieja, se habló con el farmacéutico de la USPE, que ha tomado las medidas oportunas. ¿De acuerdo? Esto es otra forma de trabajar. Tenemos la alerta, tenemos los datos, los sacamos y actuamos. Esta también es de 25 de febrero del 19. Todos la conocéis, tofacitinib. Se publica por la FDA, pues que ha habido casos de tromboembolismo pulmonar en pacientes tratados con tofacitinib a dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Entonces, la verdad es que es un poco un disgusto, ¿no? Porque cuando aparece una nueva línea terapéutica tan interesante como los anti-JAK, pues que aparezca ese tipo de noticias, pues es una mala noticia para todos, no solamente para los pacientes, sino para los sanitarios. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando y si esto realmente es un problema o no. Entonces, bueno, aquí tenemos la Agencia Española del Medicamento, que 3 meses después se hace eco y lanza su propia alerta. Tofacitinib, restricciones provisionales para uso, no utilizar el tofacitinib a dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Aprovecho para presentaros esto, no sé si lo conocéis, pero desde hace poquito se notan cambios en la agencia. La agencia se está volviendo más transparente, más accesible, y una de las cosas que ha hecho ha sido, en su página web, permitir esta herramienta de información de sospecha de reacciones adversas a medicamentos de uso humano. O sea, os metéis ahí y ponéis el nombre del medicamento y tenéis todas las reacciones adversas que se han notificado de ese medicamento que están recogidas en la base de datos central FEDRA. Cualquiera puede entrar y verlo. Pones levofloxacino y te dice por órganos qué reacciones adversas hay recogidas con respecto a ese medicamento o cualquier otro. Pero antes de meterte te dice la agencia, tienes que leerte lo que pone aquí. ¿Y qué pone ahí? Dice, la información que aquí se publica en relación al número de casos notificados no puede utilizarse para calcular la frecuencia de aparición de las reacciones adversas, ni permite establecer causalidad, ni realizar comparaciones sobre la seguridad de distintos medicamentos. Por tanto, el profesional sanitario no debe tomar decisiones sobre la elección del tratamiento de un paciente en base a esta información. O sea, podemos entrar, podemos ver cuántas notificaciones hay de tofacitinib, por ejemplo, pero no sabemos mucho más información, con lo cual te dice, ojo, no tomemos decisiones en base a estos datos. Claro, y es normal, es que no los tienen. ¿Y quién los tiene? Los tenemos nosotros, las comunidades autónomas, que sí que podemos sacar tasas de incidencia, podemos hacer estudios temporales y podemos saber si un medicamento es más o menos peligroso que otro. Bueno, concretamente nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos metido en la base de datos de la agencia, hemos puesto tofacitinib, lo metemos ahí, le damos a Enter y nos salen todas las reacciones notificadas de tofacitinib, que concretamente, en el caso de embolismos hay 2 notificaciones. En la base de datos de Madrid, de FEDRA, hay 2 notificaciones de tofacitinib y embolismo. En cuanto al baricitinib, si hacemos lo mismo, nos sale que hay una notificación, una sola. Nos vamos a la Comunidad Valenciana. ¿Qué información tenemos en la Comunidad Valenciana de tofa y de bari? Pues concretamente de tofa tenemos 2 registradas, las 2 que aparecen en la agencia. O sea, todos los casos que tienen en Madrid son valencianos, son nuestros casos. Y entonces, ¿qué es lo que? Bueno, aquí tenemos que concretamente con tofacitinib ha habido 2 notificaciones espontáneas, una por parte de la industria y otra por parte de un profesional que ha visto el caso y lo ha notificado. Pero nosotros, cruzando datos de la base de datos, buscando todos los SIP de pacientes que toman tofacitinib y cruzándolos con personas que han recibido tratamiento con heparinas de bajo peso molecular a altas dosis, que se supone que han sido tratadas de algún tipo de embolismo, cruzando esta información nos ha salido un paciente más que no ha sido notificado a farmacovigilancia y que ha sido detectado por un sistema proactivo. Cruzando datos, sale. Y el caso de baricitinib, pues igual, por notificación espontánea hay un caso
y nosotros, cruzando datos, hemos encontrado otro caso, pero que es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto demuestra que la búsqueda proactiva es más eficiente, por supuesto más eficiente, que la notificación espontánea, que en este caso ha sido muy buena, porque prácticamente todos los casos que ha habido han sido notificados menos uno. Febrero del 19, otra alerta de la FDA. Esta es, digamos, a lo grande. Dice, atención, el Febuxostat. El Febuxostat en España es el Adenuric. Dice, hemos visto que en la población tratada con Febuxostat la tasa de mortalidad por cualquier causa se ha incrementado. Y lo lanzan ahí. En comparación con los pacientes, con las personas tratadas con allopurinol, que es el otro medicamento úrico-súrico. ¿Vale? Eso lo lanzan ahí. Claro, eso es FDA, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues, por ejemplo, una cosa que se puede hacer someramente, desde el punto de vista de farmacovigilancia, para ver qué es lo que está pasando de una forma grosera, es coger y cruzar datos de toda la población tratada con Febuxostat y la mortalidad en ese periodo, y coger toda la población tratada con allopurinol y la mortalidad en ese periodo. Parece que las diferencias no son llamativas y, en todo caso, pues eso nos da cierta tranquilidad de que parece aparentemente, de manera un poco así burda, que realmente el problema no se ve que ocurra en nuestro entorno. Este sería un poco el escenario global. Se puede trabajar de forma proactiva de muchas maneras, se puede trabajar con Orion Clinic, con la herramienta de búsqueda, se puede trabajar cruzando datos de SIPS, de MEPRE, con las herramientas de documentación clínica IRIS o IGIA, o se puede trabajar con Alumbra, que Alumbra tiene muchísima información. El problema que tiene Alumbra es que concretamente el módulo de CMBD, que es donde está toda la codificación de todos los hospitales, lleva un decalaje de 1 año y medio. Es decir, en este momento se ha colgado en Alumbra los CMBD del 2017. O sea, todo lo que ha pasado con todo lo que hemos estado comentando de reciente aparición, no se puede hacer con Alumbra trabajando con CMBD. Y hay que trabajarlo a nivel local, cada uno en su hospital, con la base de datos locales y GIA IRIS. Entonces, ahí sí se puede prácticamente trabajar a tiempo real. Esto lo que obligaría en todo caso es a que nos pongamos de acuerdo cada vez que se hace o se plantea hacer un estudio que es de interés sanitario, pues que los departamentos que quieran colaborar utilicemos toda la misma metodología, sumemos resultados y nos salga una información más significativa. Noticia ya de esta mañana, o sea, sabéis que el programa Orion Clinic se ha instalado ya en 8 hospitales. El proyecto pretende que paulatinamente se vayan incorporando hasta el total de los hospitales de la Comunidad Valenciana. En estos momentos estamos en la versión 12 de Orion Clinic, que se ha instalado en Castellón y en Gandía, y concretamente esta versión lleva 2 módulos nuevos que están dedicados a la farmacia hospitalaria, que son el módulo de farmacovigilancia y el módulo de atención farmacéutica. Concretamente, el módulo de farmacovigilancia incorpora novedades, y es que, por ejemplo, el personal de enfermería, cuando esté administrando la medicación, en ese momento con el ratón, si ve que ha ocurrido algo con la medicación que está administrando, botón derecho del ratón y automáticamente notifica eso a farmacovigilancia. Sin hacer gran cosa, porque el programa va a coger los datos del paciente, los datos de la medicación, porque está en el evento, y de forma muy sencilla cualquier enfermero va a poder notificar una reacción adversa a un medicamento. Los médicos pasa lo mismo, para ellos es un poco más complejo, pero ocurre exactamente igual. Con mucha menos información que antes pueden generar una notificación que va a ir a 2 vías. Una directa al Centro Autonómico de Farmacovigilancia y otra que va a ir a la unidad de farmacovigilancia del Servicio de Farmacia. Este tema se debatió en el contexto de los que trabajamos en este ámbito, y inicialmente no se hablaba de servicio de farmacia hospitalaria, se decía del servicio que cada hospital decidiera. Evidentemente, los farmacéuticos todos pretendíamos o queríamos que la vinculación fuera con el servicio de farmacia y no con otros servicios clínicos, y bueno, definitivamente el módulo sale así e incluye específicamente unidad de farmacovigilancia del servicio de farmacia. Lógicamente, esta unidad es la que analizará los casos y luego procederá a notificarlos a farmacovigilancia para completar lo que ya ha llegado por la vía directa o no. Este sería un pantallazo, lo he hecho esta mañana. Esto es una pantalla de Orion Clinic, aquí donde ponen mis pacientes, despliegas y aparece aquí notificación de reacción adversa.
facilita muchísimo las cosas y, en principio, incorpora a nuestra cartera de servicios este tipo nuevo de actividad. Y también de ayer, un tuit de la Agencia Española del Medicamento, lo cual te está diciendo que la agencia también quiere acercarse a nosotros y interaccionar de forma inmediata. Un tuit que dice: posible riesgo de fracturas vertebrales múltiples tras la suspensión del tratamiento con denosumab. Eso es de ayer. No hace falta que os diga que ya estamos tardando en cruzar datos de los SIP de todos los pacientes que llevan Prolia con toda la problemática que hayan podido tener en su sistema óseo. O sea, podemos cuantificarlo, podemos saber lo que está pasando, a quién le pasa, a quién no, etcétera, etcétera. Fijaros que el escenario es completamente distinto. Uno es la pasividad del que recibe información y otro es la posibilidad que tenemos ahora de generar nueva evidencia sobre datos del mundo real. Y ya con esto voy a acabar. Entonces, bueno, la farmacovigilancia, en estos momentos, ¿qué opciones tenemos de farmacovigilancia? Pues tenemos la notificación espontánea informatizada, la de siempre, con Notificarram o a través de Abucasis, que es la herramienta que utilizan los médicos en atención primaria. La notificación espontánea informatizada a través de la unidad de farmacovigilancia del servicio de farmacia, sería lo de Orion Clinic que acabo de comentar. La farmacovigilancia proactiva, búsquedas dirigidas, como biológicos, ACO, es decir, es cuando hay una sospecha de algo y nos ponemos a analizarlo nosotros de forma proactiva. Por ejemplo, lo que hemos hecho con los anticoagulantes orales de acción directa. Lo que se llamaría la farmacovigilancia positiva es que también nos interesa saber lo que ha ido bien, no solamente lo que ha ido mal. ¿Cuándo? Por ejemplo, en fuera de ficha técnica, cuando a un niño se le tiene que dar una medicación que no tiene la indicación en pediatría y, sin embargo, se le tiene que dar porque no queda más remedio. Bueno, pues esa información también interesa y saber que ha ido bien. Medicación que se ha dado a embarazadas y ha ido bien, y el niño ha nacido bien, eso también interesa. Nos interesa prácticamente casi todo. ¿Qué farmacovigilancia estamos creando en estos momentos? Pues nuestra intención es crear una farmacovigilancia ágil, cercana al profesional, vinculada con la eficiencia y la seguridad en el mundo real, y yo creo que ya lo tenéis claro, que estamos trabajando con datos del mundo real, de nuestro mundo real, y que genere evidencia para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Acabo con esto. Hay muchas cosas por hacer en farmacovigilancia y ahora se puede. Es intolerable que se detecten problemas, riesgos y que se tarden años en generar alertas, en tomar medidas. En estos momentos podemos generar evidencia y tomar decisiones en nuestro ámbito más cercano, que es nuestro hospital, nuestro departamento o nuestra comunidad autónoma, dentro del contexto de la Consejería de Sanidad. Muchas gracias por vuestra atención. No hay moderador, si queréis alguna pregunta. Se ve que como soy de aquí hay confianza. ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Ahora descanso. Bueno, pues nos vamos a tomar un